Su nombre se lo debe a un conocido caballero medieval de origen gallego llamado Bolaños, su apellido a la orden militar más potente de toda la Edad Media, Calatrava. Bienvenidos a Bolaños de Calatrava, donde vamos a hacer una ruta patrimonial que nos lleva mucho más allá del castillo de Doña Berenguela. Mari Carmen, Castilla-La Mancha, me gusta. Bienvenida a Bolaños, Esperanza. Teníamos ganas. Encomienda de Calatrava, con la importancia que tiene en toda la provincia de Ciudad Real. Sí, la verdad es que sí, que el apellido de Calatrava es aquí parte principal de nuestra historia. Bueno, de hecho ya es un reclamo turístico que nos trae a Bolaños para conocer este lugar que está ligado al origen de vuestro pueblo. Sí, la verdad es que sí. Vamos a empezar viendo lo que es el castillo, que el castillo de Doña Berenguela es el elemento más importante en Bolaños, el elemento principal. Actualmente es el castillo de Doña Berenguela y también ha sido conocido como Castillo de Bolaños o Castillo de San Fernando. Ha tenido las tres denominaciones. Es un castillo de llanura que se encuentra en el centro de lo que es el pueblo. Era más para acoger a lo que era la población. Pero estamos en una tierra de fronteras en la época en la que se levanta este castillo. Efectivamente, el castillo de Bolaños es un castillo de origen musulmán. Como bien dices, toda esta zona era una zona en la Edad Media, era una zona de lucha, de batalla, era la frontera principal entre cristianos y musulmanes. Y tras la victoria cristiana de las Navas de Tolosa, toda la zona se pacifica y comienza a repoblarse. La encargada principal, la Orden de Calatrava. Este castillo, el rey Alfonso VIII se decide regalárselo a su hija, la reina Doña Berenguela, en honor a su boda. Evidentemente la reina no solo recibe este castillo, recibe otras propiedades y claro, no puede estar en todas al mismo tiempo, por lo que se lo cede a un caballero de su confianza. Este caballero pertenecía a la familia de los Bolaños y Rivadeneira gallegos. Este caballero se instala en el castillo, le pone su apellido por nombre a la localidad y le cede parte de su escudo de armas. Por eso nuestro gentilicio es bolañegos, de esa ascendencia gallega. Estamos hablando del siglo XIII. Efectivamente. A la reina Doña Berenguela, la Orden de Calatrava le insistía mucho en que quería el castillo. Tenía la posesión de todo el territorio excepto de lo que era el castillo y lo querían. En un principio ella no estaba muy convencida, pero al final cedió a las presiones y se lo dio a la Orden de Calatrava. Es cuando se crea la encomienda de Bolaños. Las encomiendas eran unidades territoriales pequeñas, administrativas dentro de la orden, que normalmente coinciden con lo que son ahora mismo pues casi todos los municipios de la comarca. Es un apellido con categoría. Sí, totalmente. Una vez que se disuelven las órdenes militares, pues el castillo queda inhabilitado. Parte de la población se pierde, no será ya hasta finales del siglo XVIII cuando es subastado y pasa a manos privadas. Y a mediados del siglo XX es la Diputación Provincial de Ciudad Real quien compra el castillo y es cuando sufre su primera gran obra de remodelación. Y en 1982 es declarado bien de interés cultural y se le devuelve el castillo al Ayuntamiento de Bolaños, a lo que es el pueblo, y vuelve a empezar a gestionarlo. El castillo además luego vuelve a sufrir remodelaciones y rehabilitaciones en los años 2000, es cuando se descubren pues toda la zona del foso y además es cuando se musealiza el castillo y empieza a tener visitas turísticas.
y actualmente también estamos en obras, también de remodelación y de restauración, en la que se quiere hacer visitable el paso de Adarve y además también pues adecuarlo a ser espacio escénico, ya que el castillo, como está en el centro, es un lugar que tiene mucha vida. En Bolaños el castillo es un lugar en el que la gente de pequeña ha venido a jugar aquí, fue en su momento plaza de toros, ahora es zona donde se hacen muchísimas actividades, teatro, música, acoge conciertos. Entonces, bueno, es un espacio vivo, es un espacio que todo bolañego conoce y que vive de forma habitual. Lo lleváis incluso en el escudo. En el escudo, claro, sí, el escudo tiene su castillo y además, bueno, pues tiene parte de ese legado que nos hizo el caballero Bolaños y Rivadeneira, que fue el cordero y el bollo, que además, bueno, pues podremos ver en otros espacios de la localidad ubicados en distintos sitios. El castillo principal era Calatrava la Nueva, pero este también era un castillo importante. Efectivamente, el castillo tenía una estructura grande para poder acoger en caso de asedio o de ataque a la población que había justo en los alrededores del castillo, que era para proteger a la población. Como vemos, es un castillo que se conserva muy bien, es uno de los mejores conservados en lo que es la provincia, y podemos ver principalmente y destacamos la monumental torre, la torre del homenaje. Que es una preciosidad la torre. La torre, elemento estrella del castillo, además unas vistas impresionantes de lo que es la azotea defensiva. Su función eminentemente residencial. Tenía una zona de mazmorra en la parte inferior del castillo y luego tiene dos plantas que no sabemos exactamente, no queda documentado para qué se utilizaban, pero nosotros lo que hemos hecho es que en una primera planta la hemos dedicado a la Orden de Calatrava y la segunda planta está dedicada a la Reina Doña Berenguela. Como no, elementos principales, Orden de Calatrava y Reina Doña Berenguela. Bueno, aquí empieza la visita porque vamos a ver mucho más de Bolaños. Efectivamente, esto es el castillo aperitivo para abrir boca y luego vamos a continuar con otras zonas del pueblo, iglesias, ermitas y otras zonas de interés. Venga, pues en marcha. Vamos. Tenía yo ganas de venir a ver Bolaños. Claro que sí. ¿Estaríamos en las casas más antiguas de Bolaños? Efectivamente, este grupo de 4 casas de estilo mudéjar son las más antiguas de Bolaños, son del siglo XVI. Como vemos, la estructura que tienen es la misma. Su fachada está enjalbegada y podemos ver la zona de ladrillo visto, que es tan típica de este estilo arquitectónico. Y luego en el interior entramos por una portada de madera que nos hace llegar al patio, el corazón de las casas, ¿vale? Esta es la típica arquitectura mudéjar, en la que el patio es el epicentro y justo en los alrededores están todas las dependencias, y además aquí en 2 plantas con una galería corrida que normalmente pues bueno, tienen sustentadas por zapatas de madera. Así que el castillo os dio vida. Jesús, ¿vas a ser nuestro guía para enseñarnos la joya que tenéis aquí? Pues sí, te voy a enseñar la joya que hay en Bolaños, la pequeña joya que tenemos en Bolaños y de lo cual los bolañicos nos sentimos muy orgullosos. Que es la ermita del Cristo. La ermita del patrón del pueblo. En la que has colaborado de forma muy activa en la recuperación. Sí, me ha tocado hacer bastante, pero sí, ha sido muy curioso y ha sido muy satisfactorio el tiempo que estuvo la ermita en restauración, poder colaborar y poder con esos arqueólogos y restauradores
ver el desarrollo y el proceso de restauración de la ermita del pueblo. ¿Os imaginabais que teníais esta No, joya? ¿qué va? Sabíamos que existía una ermita de la época medieval, pero nos pensábamos que cuando sufrió la transformación del barroco esa ermita la habían hundido. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al picar el muro norte de la ermita, por unos problemas de humedad que hubo, descubrimos que había unas pinturas góticas. Bueno, estamos haciendo spoiler. De momento por fuera Vamos, ya vemos que merece tiene la mucho pena. encanto. Sí, bastante. Sobre todo si nos fijamos en lo que es la espadaña, lo que es la torre de la ermita, es una copia de la capilla de la Universidad de Salamanca. Es idéntica. Lo único que aquí esta es de ladrillo y aquella es de piedra. Pero con eso ya nos quiere decir la historia o la importancia que tiene la ermita del patrón del pueblo. ¿De qué época es? Pues su origen o su corazón que late es de la época medieval, aunque lo que vamos a ver ahora es del barroco. Sufre una transformación en el 17, que es lo que hace ver el aspecto actual que hay, porque de la ermita medieval conservamos lo que es la nave central y luego ya en el barroco se hace la bóveda de medio cañón que hay y se le añaden las capillas laterales, que es las que tenemos ahí, y lo que es el altar o la capilla del Cristo, que es donde alberga la imagen. Vamos a descubrir Pues ese tesoro. Para adentro. ¿Sabíais que teníais unas pinturas barrocas? Sí, las pinturas barrocas, junto con Antonio Martín, que es un historiador del arte, y Marisa López, que es una restauradora de Bolaños, por la gente mayor teníamos oídas que había pinturas en el presbiterio de la ermita, aunque no las conocimos porque se taparían después de la Guerra Civil, porque como esto se echaban hogueras y todo eso, fue sitio de refugio, pues se taparían. Y sabíamos por la gente mayor que había. Hicieron unas catas y sí descubríamos que había. Lo que no pensábamos es que existían esas pinturas y que se conservaban en los muros originales de la época medieval, aunque las pinturas sean góticas. Primero empezamos con sujetar el muro norte, que tenemos a nuestras espaldas, y ya nos fuimos envalentonando y vimos que el pueblo respondía y respondía. Y bueno, pues tejado, paredes, por fuera, por dentro, suelo. Y al final acabamos por lo que denominamos la capilla del Cristo, el altar mayor del Cristo. Y ya fue cuando descubrimos estas pinturas barrocas que hay aquí y sobre todo el transparente o el camarín del Cristo, que es muy raro que se dé en un Cristo, porque los camarines son solamente para vírgenes, pero que un Cristo tenga un camarín, pues es muy raro que se dé en el mundo del arte. Pero tiene una explicación histórica. Sí, tiene su explicación histórica. Te he dicho que, bueno, primero contarte un poco la historia, que la hermandad en su origen estaba a las afueras, en una ermita que había en la afuera del pueblo, que era Santa María de la Alta Virtud, y que luego se traslada, por el deterioro que sufre esa ermita, se traslada y se trae consigo la hermandad del Cristo, se trae a la Virgen de la Soledad, la Vera Cruz, la cruz, el Cristo, y la imagen de San Antón, que sigue estando aquí y se ven aquí en la ermita. Y esa transformación que se sufre luego en el barroco, pues la vocación antigua era de San Cosme y San Damián en la época medieval, y todavía se conservan las imágenes de San Cosme y San Damián a los lados de la imagen del Cristo. Era una hermandad de Semana Santa, y reinando en España Carlos III prohíben las hermandades de sangre, y lo que era una hermandad de Semana Santa que procesionaba la noche del Jueves Santo, los que iban con la Virgen iban vestidos de blanco y los que iban con el Cristo iban vestidos de morado y se iban flagelando delante del Cristo, pues pasó a ser una hermandad de gloria. Y el mismo rey, a partir de ahí se concede la hermandad de alabarderos del Santísimo Cristo de la Columna y pasa a ser el patrón del pueblo. O sea, estáis invitados a que vengáis a ver la procesión del Cristo, que es una pasada ver las alabardas, el colorido, cómo se mezcla esa manera de escoltar al Cristo, al patrón del pueblo, por las calles de Bolaños. Tomamos nota. ¿Nosotras seguimos el recorrido? Continuamos. Pues dejamos aquí a Jesús. Volveremos, ¿eh? Gonzalo, Castilla-La Mancha, me gusta. Llegamos a la iglesia parroquial. Bienvenida. Cuéntanos. Pues nos encontramos ante la iglesia parroquial de San Felipe y Santiago. Está edificada en el siglo XVI, se empezaron las obras, no se sabe muy bien cuándo, pero en torno al 1516, y se alargaron hasta el 1593, que se colocaron estas puertas
que se conservan. Fue construida por el pueblo con el apoyo de la encomienda y a lo largo de los siglos ha sufrido diferentes transformaciones. Como os estoy diciendo, al ser del siglo XVI nos encontramos en un momento de transición artística en el estilo. Veníamos de un gótico y estamos yendo hacia un renacimiento. Combina los dos estilos de forma muy sobria y aún podemos ver, sobre todo en la zona, ahora cuando pasemos de los pies de la iglesia, elementos de la arquitectura gótica, como pueden ser las bóvedas de arista. Ha tenido diferentes transformaciones, como he dicho, y restauraciones, las más destacadas, las de 1995, que eliminó las casas adosadas del sacerdote y cambió la torre campanario, que se encontraba en mal estado, y se construyó esta en ladrillo. Si yo miro su fachada ya me sitúo en el territorio en el que estamos, porque veo esa piedra volcánica. Sí, es de una sola planta y está realizada en mampostería con piedra volcánica, ladrillo cocido de la mampostería típica toledana y piedra cuarcita. Claro, esta piedra volcánica ya nos sitúa. Estamos dentro de un geoparque declarado por la UNESCO singular y hay que presumir de este territorio. Sí, siempre se va a utilizar lo más cercano. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el mayor campo volcánico de la península ibérica. Me gusta. ¿Pasamos? Sí. Venga. Es bonita vuestra iglesia, una iglesia de transición. Sí, del gótico al renacimiento. Como he dicho, afuera, en el exterior del siglo XVI, que ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de los años, de los siglos, y que en la Guerra Civil, como dije, fue utilizada como barrancón y caballerizas y se destruyeron multitud de los retablos. El retablo mayor se perdió y actualmente pues contamos con uno de 1954 donado por una bolaniega. Pero sí se conservan algunas piezas especiales. Sí, destaca la pila bautismal, que es la primitiva de la iglesia del siglo XVI y que tiene como curiosidad que conserva el antiguo escudo de Bolaños, el primitivo. También esas pinturas. Sí, la iglesia no se sabe si contaría, seguramente sí, con más pinturas murales, al igual que tiene la ermita del Cristo, y ese es la única testigo que queda actualmente de esa iglesia del siglo XVI. También estamos dentro de la ruta de Pasión Calatrava. Sí. Y estamos en uno de los sitios más especiales. Sí, en esta iglesia se guardan durante todo el año, reciben el culto las imágenes de nuestro Padre Jesús de Nazareno y el Cristo yacente, que protagonizan tres de los momentos claves de la Semana Santa bolañega. Hay que venir a verla. Os lo recomiendo. Pues nada, ya hemos llegado a vuestra Virgen del Monte. Efectivamente, uno de los lugares de recreo que más les gusta a los bolañegos y donde se celebra la romería de nuestra patrona, una romería que acoge por norma general a más de 20.000 personas. Es una de las más importantes no solo de la provincia, sino también de lo que es toda Castilla-La Mancha. Y bueno, estamos a ver si podemos empezar con el proyecto para declararla también fiesta de interés turístico, porque la verdad es que acoge a un gran número no solo de fieles, sino también de turistas y de participantes. Levanta pasiones la Virgen del Monte. Sí, muchas. Es verdad, porque tiene devoción en muchos pueblos, no solamente en Bolaños. Sí, además hay una parte de gente de Bolaños que por motivos profesionales se tuvo que ir fuera y tenemos una pequeña delegación en Madrid. Entonces hay una Virgen del Monte en Madrid también, una réplica para todos los bolañegos y no bolañegos que quieran ir a verla por allí. Una devoción además que viene de lejos porque de hecho el primer santuario ya es románico. Efectivamente, tenemos una primera ermita que es de época medieval, mucho más pequeña, que también conservamos todavía, y que la Virgen también está allí durante los meses de enero hasta marzo, previa a lo que es la romería, que es cuando ya la trasladan a la ermita a la que vamos a entrar ahora, que es una ermita ya del siglo XIX y que se hace principalmente para acoger a todos esos fieles y a esos devotos que tenía la Virgen y que no cabían en la ermita pequeña. Y entonces pues
construyeron los bolañegos esta ermita para tener a la patrona. ¿Cómo sois los bolañegos? Aquí construyendo y promocionando. Sacramento, volvemos a ver a tu Virgen del Monte. Hola chicas, muy bienvenidas y muchas gracias por venir. Una Virgen a la que se le tiene devoción en toda la provincia y muy milagrosa. Sí, yo doy fe de que es muy milagrosa. ¿Cuántos hermanos sois? En toda la 1800. En una población de 12.000 habitantes, Sí, vamos, Bolaños el tiene 20%. Sí, somos muy pocos, tendríamos que ser más hermanos y lucharemos para que así sea. Pero bueno, hacemos lo que se puede y se pueden hacer bastantes cosas. Cuéntanos la historia de esta Virgen. Por la historia de esta Virgen se aparece aquí en la montaña, en el cerro este que tenemos aquí a nuestra derecha, lógicamente fuera de la ermita, se aparece a una pastorcilla en una encina. Se aparece en el siglo XII. Ya en el XIII, cuando ya empiezan a darle protagonismo a esto, la Virgen le pide a la pastorcilla que le haga una ermita, entonces se hace una ermita que tenemos ahí abajo, porque la Virgen la tenemos, está 4 meses en la ermita de abajo, 4 meses aquí y otros 4 en la parroquia, en el pueblo. El primer domingo de septiembre la llevamos a la parroquia y el primer domingo después de Reyes la traemos otra vez aquí al santuario. Entonces cuando se trae al santuario se deja en la ermita aquella que para mí es una joya. Impresiona estar aquí, ¿eh? Pues claro que impresiona. Además, cuando te arribas precisamente a esta zona, el camarín es muy bonito, pero cuando vienes a esta zona, ya no solamente que te impresiona, empiezas a sentir algo interior, que estas cosas las puede explicar el que las vive. De hecho, luego, tenéis un ajuar muy importante que eso da idea de cuánto se la quiere. Pues sí, el ajuar que tiene la Virgen es impresionante. Hablamos del ajuar, pero también podíamos hablar de esas promesas y de esos esvotos. De aquello podíamos hablar y podíamos dedicar Son todo. testigos de muchos de sus milagros. Claro, y de muchos años. Ahí tenemos cuadros, que hay varios que son centenarios, pero varios cuadros, no es uno solo. ¿Hasta cuándo podríamos estar hablando de la Virgen del Monte? Yo digo que podríamos estar hablando hasta 2 o 3 días antes de la romería del año que viene. ¿Qué es? ¿Qué día? El último domingo de abril. Para todo el que quiera visitarnos, está invitado a venir y además será bien acogido todo el que venga. ¿Nos vemos en abril? Nos vemos en abril, pero vamos, eso, bueno, si la Virgen nos lo permite. Yo pienso que nos veremos. Nos veremos.